Guíame a ti, te entrego mi corazón, mi corazón. Te seguiré, por siempre yo te buscaré, yo te buscaré. Vamos, iglesia, con todas tus fuerzas. Guíame a ti, te entrego mi corazón, mi Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar.
Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más oh te amo Jesús. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Hoy te adoramos Jesús, tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre Jesús. Padre, en ti estoy en mi casa. Buenos días, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. En este nuevo amanecer damos gracias al Señor hoy por la bendición de poder abrir nuestros ojos a un día nuevo, a una nueva oportunidad, un día más. Hoy cuando es 9 de agosto, 4:34 de la mañana, podemos decir gracias Señor, bendecimos este día, gracias Señor por tu bendición, Señor por tu cuidado, por tu amor sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar. Gracias Señor por tu fidelidad sobre nuestras vidas, porque tu misericordia Señor y tu bondad hoy se renuevan sobre mí, sobre cada vida. Quiero invitarte a que dispongas todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu para iniciar en este tiempo de hoy de oración, estos primeros 30 minutos que apartamos cada día para presentarnos de manera personal delante del Señor. Y para ello quiero hoy iniciar con una lectura bíblica, Salmo 51. Quiero invitarte a que leamos este hermoso salmo para iniciar esta mañana de 8 de agosto. Hoy cuando es martes 8 de agosto, Salmo 51. Dice la palabra del Señor: oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este nuevo amanecer. Oh amado Padre Celestial, quiero compartir con ustedes una lectura basada en el Salmo 51, titulada Comprometida a permitir que Dios te lave de tu pecado. Comprometida a que Dios te lave de tu pecado. El versículo 10 de este Salmo 51 dice: Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 fue escrito después de que David cometiera el adulterio y el asesinato. Es una oración de arrepentimiento al Señor. En ella David reconoce la misericordia de Dios, su propio pecado y la capacidad de Dios para restaurar su vida. David se lamentó por su pecado después de reconocer la verdadera depravación de su corazón. Él comprendió que su gran ofensa era contra Dios y que solamente Dios podía ofrecer el perdón y la restauración que él estaba necesitando. David deseaba tener un corazón limpio y le pidió a Dios que renovara su espíritu y que alineara su corazón con Dios una vez más. Su deseo de ser restaurado ante Dios después de su pecado muestra, permítanme un momento que tengo muy alto acá, muestra su verdadera comprensión del peso del pecado y de la santidad de Dios, así como el hecho de saber que la misericordia de Dios era lo único que podía salvarlo. Y aunque David tuvo que pasar por el proceso de hacer sacrificios para limpiarse del pecado, sus sacrificios no trajeron el perdón. El perdón viene solo de Dios. Hoy cuando pecamos, no acudimos a los rituales religiosos, sino a Jesucristo. Él es nuestro sustituto, sacrificándose a sí mismo para que no tuviéramos que pagar la pena por nuestro pecado. Él recibió la ira de Dios sobre sí mismo, permitiéndonos ser contadas como justas cuando ponemos nuestra fe en Él. Somos salvas solo por la gracia de Dios, solo por la fe, solo en Jesucristo, por la gracia de Dios. Él envió a Jesús para hacer el sacrificio y el pago por nuestros pecados. A través de nada más que la fe en Él, sin acciones, oraciones o sacrificios propios, somos salvas. Jesucristo es el único camino de salvación y Él nos ofrece el perdón cuando ponemos nuestras vidas en sus manos. Nosotras éramos enemigas de Dios, nos enseña la palabra, pero por su gracia hemos sido limpiadas del pecado y podemos modelar hoy la oración de David al arrepentirnos de nuestro pecado, sabiendo que somos totalmente perdonadas y que somos totalmente hechas nuevas en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor en este nuevo día por su palabra. Gracias porque hoy tenemos acceso a ese perdón, al corazón de nuestro Señor, la certeza de que podemos llegar y ver el cumplimiento de su promesa, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre, te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por amarnos incluso cuando éramos tus enemigas, amado Dios. Te agradezco por sacrificar a tu Hijo por mí. Ayúdame a cada día, Señor, depender más y totalmente de ti. A confiar, Señor, completamente en ti. A entregarte todos mis problemas, a entregarte, Señor, todo lo que me causa temor, lo que me causa angustia. Ayúdame, Señor.
Crea para mí, como dice el salmista, crea para mí, Señor, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te lo clamo, Señor, en esta mañana. Gracias porque puedo llegar delante de tu presencia hoy, Señor, segura de que tú hoy lavas, Señor, por completo mi maldad, de que tú hoy, Señor, limpias mi pecado. Padre, en este nuevo día reconozco, Señor, todo aquello que te ha ofendido. Reconozco mis transgresiones, Señor, delante de ti. Porque antes, Señor, de hacerlo en contra de otra persona, es en contra de ti mismo, Señor, que lo hacemos. Pero tú eres justo, Señor. Tú eres el único justo, Señor. Eres el que sin reproche juzgas. Y aunque podamos, Señor, sentirnos muchas veces indignas, sabemos que a través de Jesucristo podemos tener acceso, Señor, a ese perdón, a que podemos venir delante de ti y ser lavadas, Señor, y así, como dice hoy tu palabra, ser más blanca que la nieve. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos hagas oír, Señor, gozo y alegría en nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, regocijarnos en ti. Que, como dice hoy tu palabra, Señor, se regocijen los huesos que se han quebrantado, Señor, esos huesos que muchas veces por la angustia, Señor, sentimos que se quebrantan. Hoy, Señor, haznos oír el gozo y la alegría. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que escondas tu rostro, Señor, de nuestros pecados, que borres toda nuestra maldad. Crea en nosotras, Señor, un corazón limpio. Renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Restitúyenos, Señor, restitúyenos el gozo de tu salvación. Sosténnos, Señor, con un espíritu de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros labios, oh Señor, para que nuestra boca anuncie tu alabanza. Hoy, Señor, queremos abrir nuestros labios para decirte gracias, Señor. Hoy queremos anunciar, Señor, con nuestros labios tu alabanza. Darte gracias, Señor. Darte gracias a ti, amado Jesús, porque a través de ese sacrificio no solamente tenemos acceso al perdón de pecados, Señor, sino que nos haces coherederas, Señor, juntamente con Cristo, de todas sus riquezas en gloria. Bendecimos este día, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, seguras, Señor, confiadas de que tú hoy renuevas, Señor, tu gozo sobre nuestras vidas, que tú hoy renuevas, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y podemos hoy, Señor, alabarte, podemos decirte, Señor, que tú eres poderoso en nuestras vidas para salvar, para librarnos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Depositamos hoy nuestra vida en ti, Señor, y te pedimos que hoy, Señor, inclines tu oído, escuches, Señor, el clamor de nuestra oración, te levantes, Señor, aún en contra de cualquier acechanza que el enemigo esté fraguando en nuestra contra. Hoy queremos decirte, Señor, que creas en nosotros, Señor, un nuevo espíritu, Padre. De mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón.
porque yo reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Junto a ti, por siempre, Jesús. Te damos gracias, Señor por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy podemos venir, Señor, delante de tu presencia y clamar, Señor, y decirte: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso, Señor, de tu compasión. Hoy, Señor, borra nuestros pecados. Hoy quita, Señor, de delante de ti nuestras transgresiones. Haz de nosotros, Señor, conforme a tu deseo. Crea en nosotras, Señor, un corazón limpio. Renueva, Señor, tu espíritu dentro de mí, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Que hoy nuestros labios, Señor, puedan anunciar, Señor, tus alabanzas. Decirte gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias por tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, confiar en que tu amor por nosotros, Señor, es grande. Gracias por permitirnos disfrutar, Señor, de tu amor. Hoy proclamamos, Señor, que tu amor es grande, es dulce, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva
nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor, tu amor es grande. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva Hoy cada son nuevas tus día. misericordias, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Hoy celebramos, Señor, tu amor y tu bondad. Hoy celebramos, Señor, tu misericordia sobre Es por eso que te alabo, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy nuestros labios, Señor, te ofrecen sacrificio de alabanza por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad. Hoy te exaltamos, oh amado Padre Celestial. Venimos a ti, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti a confesar, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestra necesidad, Señor, de tu amor sobre nuestras vidas. Gracias te doy, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en este nuevo amanecer. Que tu presencia, Señor, hoy hable a nuestros corazones. Hoy restaure, Señor, cualquier área de nuestras vidas, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todas. Un poquito afectada de la gripita, pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Vamos a estar orando para presentar este tiempo de la enseñanza, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él revelándonos su verdad, la verdad de Cristo, por medio de la palabra. Padre eterno, Dios soberano, Dios de amor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque hoy nos has permitido abrir los ojos a este nuevo día, mi Rey, respirar este aire, mi Dios. Gracias, Señor, porque Dios nos demuestras tu amor todos los días, supliendo nuestro vestido, nuestro calzado, mi Rey, nuestros alimentos. En este momento queremos, Dios, presentar la enseñanza, mi Rey. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro entendimiento, que podamos atesorar lo que nos quieres enseñar en este día, Señor. Que podamos, Dios, captar lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana, mi Rey eterno. Abre nuestros oídos espirituales, que nuestro entendimiento, Dios, sea abierto, mi Rey, para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te pido que te lleves todo espíritu de confusión, Señor, todo lo que quiera venir a interponerse en tu obra, mi Rey, todo lo que quiera confundir nuestras mentes, Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Dios soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince,
quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para Vivir con Éxito. Bienvenidos. Llaves para Vivir con Éxito presenta el tema Dios revelado en sus nombres. Capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de uno de los temas más ricos y profundos de las Escrituras, Dios revelado en sus nombres. Lo que podemos saber de Dios a través de los diferentes nombres que le dan las Escrituras. Ayer hablé sobre el principal nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Elohim, que aparece en los 39 libros del Antiguo Testamento. La Biblia es un libro centrado en Dios y es perfecto para una humanidad hambrienta de Él. Muy adentro de cada ser humano hay un deseo de conocer la verdad de Dios. La Biblia es el único libro capaz de satisfacer ese deseo. Por eso sigue siendo indiscutiblemente el bestseller entre los libros hasta ahora escritos. En mi charla introductoria de ayer traté con el significado y las asociaciones de Elohim. Dije primero que Elohim es el principal nombre que el hebreo da a Dios en el Antiguo Testamento. Segundo, su forma está en el plural, pero generalmente es seguido de un verbo en singular. Tercero, sus asociaciones principales son poder, majestad, rectitud y justicia, eternidad de la morada celestial. Cuarto, también es aplicado a seres creados quienes manifiestan algunas o más de esas características, sea por ejemplo a los ángeles buenos y malos, a los gobernantes, a dioses y a jueces. El significado de Elohim se resume en esa frase, la totalidad de todo lo que es Dios. Hoy voy a tratar con un aspecto particular de Dios, manifestado en el nombre Elohim, que es absolutamente único en la revelación de Dios en la Biblia, algo que no se puede encontrar en ningún otro libro o religión. Ese aspecto único de Dios revelado en el nombre Elohim es la combinación de unidad y pluralidad dentro de su naturaleza. Volvamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay un tipo de choque gramatical. La palabra Elohim está en plural y el verbo que le sigue está en singular. Así que tenemos un sustantivo plural seguido de un verbo singular. Esta paradoja contiene las semillas de la verdad que ha de ser revelada a través del resto de las Escrituras. Hay una paradoja similar en el versículo de Deuteronomio 6:4 que el pueblo judío llama el Shamael, tipo de declaración doctrinal de la fe de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Algo interesante es que en español donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, en hebreo se necesitan solo 4 palabras para decir lo mismo. Solamente 4 palabras. Más interesante aún es que de esas 4 palabras, 3 tienen su forma en plural. La única palabra que es en singular es la que significa uno. Así que tenemos nuevamente esta paradoja de unidad y pluralidad combinadas en la revelación de Dios. Una manera de entender esto es sabiendo que en hebreo hay 2 palabras diferentes para la palabra uno, Hashit y Echat. La palabra Hashit significa lo que está absolutamente solo y es único. Por ejemplo, en Génesis 22, versículo 2, el Señor le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. La palabra único es Hashit, porque Abraham solo tenía a ese hijo nacido de la promesa de Dios. Nuevamente en el Salmo 25:16, el salmista dice, soy solo y afligido. La palabra solo, Hashit, completamente solo. Por otro lado, la palabra uno, Echat, denota la unión de un número de elementos. Esto se ve muy claro en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el segundo capítulo de Génesis, Dios define la naturaleza del matrimonio y la unión de Adán y Eva diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una Echat, hay 2 que al ser unidos forman uno. Entonces Echat describe o denota la unión de más de uno para formar una unidad. En otra ocasión, cuando los espías entraron a la tierra prometida para observarla, llegaron al valle de Escol. Y Números 13:23 nos relata lo siguiente. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. La palabra un en hebreos es Echat. Era un racimo pero lo formaban muchas uvas. Y luego otra declaración preciosa en Jueces 20:11, donde las tribus de Israel estaban envueltas en guerra civil. Dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las palabras un solo es Echat. Miles de hombres, pero aún así formando una unidad, un solo hombre. También en una visión de Ezequiel, en Ezequiel 37, Dios le dijo que tomara 2 palos y los nombrara representando a las 2 tribus principales de Israel. Hijo de hombres, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín,
y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. La palabra es echad, aunque originalmente había dos palos, unidos formaban una unidad y son descritos por las palabras uno solo. Pues bien, esto nos ayuda a comprender el tipo de unidad que está representada en la palabra Elohim. La unidad, una unión perfecta, pero contiene más de un elemento individual. Por ejemplo, hay pasajes de la Biblia donde esto está claro, después de que Adán y Eva pecaron y perdieron su derecho a vivir en el paraíso. Leemos lo siguiente en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Todo el pasaje contrasta la distinción entre el bien y el mal como una característica distintiva de Dios. Notemos la palabra nosotros, que aplica a Dios, así que hay unidad y pluralidad dentro de la misma naturaleza de Dios. Otro pasaje interesante es la visión de Isaías en el capítulo 6, versículo 8, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios está hablando y usa singular y plural. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Así que en la Biblia podemos apreciar esa fascinante paradoja de que Dios es uno y sin embargo dentro de su unidad hay más de uno. La verdad, esa paradoja es traída a la luz y revelada en el Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo para leer muchos pasajes. Leeré uno de los más distintivos, la última comisión que Jesús da a sus discípulos según Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente el griego dice bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, dentro del nombre de Dios. Debemos ser bautizados dentro del nombre de Dios para tomar nuestro lugar en Él, perdiendo en Dios nuestra vida personal. La totalidad de Dios es expresada en tres nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué desde el principio de la Biblia, desde el primer versículo del Antiguo Testamento, la palabra para nombrar a Dios tiene su forma en el plural, la misma verdad en el Nuevo Testamento. No es una novedad, es simplemente una revelación y cumplimiento de lo que estaba implícito en el Antiguo Testamento. Todos sus elementos ya estaban ahí. Voy a darle dos ejemplos. Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Todos los que conocen la revelación de las Escrituras comprenderá que las personas que han hecho todas esas cosas en Dios, nadie más que Dios lo pudo haber hecho. Y aún dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Ese es el inicio de la revelación Padre-Hijo, aún en el Antiguo Testamento. Luego en Isaías 48, versículos 12, 13 y 16, una persona dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Toda revelación de las Escrituras concordaría que la persona que dice esto es Dios, nada menos que Dios, el primero, el último, el creador, el sustentador de los cielos y la tierra. Pero después dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Una traducción dice, Jehová el Señor y su Espíritu me han enviado. La persona que habla es de origen divino. Sin embargo, dice que Dios y su Espíritu me han enviado. Oh, Dios me ha enviado a mí y a su Espíritu. De cualquier manera que lo veamos, el cumplimiento está en el Nuevo Testamento. Cuando envió a Jesús y al Espíritu Santo, los tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que en Elohim hay una unidad perfecta que es más de uno. Todo en el universo tiene su origen en Dios. No hay nada que no se origine en Dios. El universo contiene unidad y pluralidad, ambos proceden de Dios. Dios es esencialmente uno y más que uno. Ese es el misterio de la naturaleza de Dios, esa fusión única de unidad y pluralidad. Nuestro tiempo de hoy ha terminado, regresaré mañana a la misma hora. Mañana continuaré con este tema de Dios revelado en sus nombres, a través del segundo gran nombre hebreo de Dios, que traducido es Jehová. Un momento, ya. Ya, disculpen, estaban hablando por acá. Bueno,
continuamos con esta hermosa enseñanza de Dios revelado en sus nombres. Amén. Ayer se habla acerca de Elohim. Y bueno, yo aquí saqué un significado que encontré: Creador Todopoderoso. Significa que tiene poder, deidad. Amén. Es uno de los títulos en hebreo, uno de los principales títulos en hebreo que se le da a nuestro Dios. Y me llama mucho la atención que dice el maestro Derek que esta palabra aparece en los 39 libros del Antiguo Testamento. Y tiene 4 características que se hablaron ayer, o 4 principios, que dice que les dije, mencioné primero, que es el principal nombre que el hebreo le da a Dios en el Antiguo Testamento. Segundo, su forma está en plural, pero la mayoría de las veces seguido perdón, por un verbo singular. Tercero, sus asociaciones principales son poder, majestad, rectitud y justicia, eternidad de la morada celestial. Cuarto, también se aplica a seres creados que manifiestan alguna de esas características. Se puede referir a ángeles, a jueces, aún a personajes no tan buenos. Y yo decía, wow, ¿cómo así? Solo relacionábamos Elohim con Dios, ¿verdad? Pero estos personajes tienen características que puede ser el poder, en el caso de los personajes no tan gratos, para mencionar aquí, pues vamos a darles la gloria y la honra a nuestro Dios. Y es un aspecto único que encontramos en el nombre de Elohim. Hoy vamos a tratar de ese aspecto único, que es la unidad y pluralidad de Dios. Amén. Una combinación de estas dos la podemos encontrar en esta palabra Elohim. En Génesis 1:1 empezamos desde el principio de la palabra de Dios a ver cómo se nos iba revelando la verdad de como nosotros lo llamamos la Trinidad de Dios, donde nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esa traducción nos habla de Elohim, o sea, habla de un Dios combinado. Amén, podemos decirlo de esa manera. Gloria a Dios. Perdón, la unidad que se menciona en este estudio que estamos llevando el día de hoy, en esta palabra Elohim, no se refiere como a esa unidad que hemos estado acostumbrados a escuchar, o podemos confundirla con unidad, por lo menos en términos matemáticos. Le hago la aclaración aquí para no confundirnos. Cuando usted le dice cuántas unidades hay en una decena, en una centena, ¿verdad? Está hablando de una sola cosa que conforma una centena. Estamos hablando de una unidad que representa una unión. Amén, una unión perfecta. Es como cuando vemos una familia. Es una familia que comparte mucho, que se cuidan los unos a los otros. Cada persona es un individuo, pero hacen parte de esa familia, de esa unidad. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno. Perdón, hermanas, que estoy un poquito como congestionadita. Santo Dios. Aleluya. Podemos ver que el Señor ahí menciona, o la palabra de Dios nos menciona, que hay un solo Dios, ¿verdad? Esta enseñanza, este estudio de hoy nos va abriendo como el entendimiento acerca de la Trinidad de Dios, una palabra que tal vez usted dice, ay, pero la Biblia no dice Trinidad en ninguna parte.
pero es una verdad que ha sido revelada a lo largo de la Biblia, ¿verdad? A lo largo del estudio bíblico podemos entender que sí existe un Padre, que sí existe un Hijo y que sí existe un Espíritu Santo, que están consagrados en una unión perfecta. Y que a lo largo de la palabra podemos encontrar muchos textos bíblicos donde Dios nos habla acerca de esta hermosa verdad. Y podemos entender que esta palabra Elohim eh, nos habla acerca de esa hermosa unidad. Podemos ver esa unidad y pluralidad al mismo tiempo, que la mente humana y la razón es tan difícil, nuestra mente finita, comprender lo que significa esto, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a entender la verdad de Dios porque nuestra pequeña mente, nuestra pequeña humanidad no podría comprender lo grande de la verdad de Cristo. Hay una frase que escuché de Charles Spurgeon donde dice acerca de la Trinidad: si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma. Y me tocó mucho esta palabra, esta frase, porque, verdad, nuestra mente humana es difícil entender cómo hay tres en uno y que cada uno tiene su personalidad, ¿verdad? Pero los tres son eternos, los tres tienen la misma esencia y los tres son Dios. Y aunque no podemos entenderlo, solo el Señor nos ha mandado a creerlo. Amén. Cada uno tiene sus características, sus funciones específicas, pero unidos perfectamente. Tienen esa misma esencia, ese amor, ese perdón, esa gracia, y que son eternos. Amén. Quería compartirles a ustedes otra frase que dice de Charles Spurgeon. Él habla mucho acerca de este tema. Dice: nada ampliará tanto el intelecto y magnificará el alma entera de un hombre como una devota, seria y continua investigación de todo el tema de la Trinidad. Entonces, día a día debemos aprender acerca de este tema, que es como una de las bases del cristianismo. Debemos comenzar con el aspecto más difícil de entender, que es el ser divino de Dios. Esta doctrina de la Trinidad es, a la verdad, un poco complicada de entender, pero es una verdad, y que hay un solo Dios que existe en tres personas distintas. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas tres personas de la divinidad es Dios. Cada uno es Dios. El Padre y el Hijo son cada uno completamente Dios. Y cada una de estas tres personas divinas es igual y coeterno con las otras personas de la Trinidad. Como un solo Dios, las tres personas comparten exactamente la misma naturaleza. Y es hermoso llevar esta realidad a nuestras vidas, ¿verdad? Dios es un ser que es infinito y supera, imagínese usted, con creces nuestro pensamiento, nuestras mentes pequeñas, restringidas, no podrían comprender en la totalidad lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta verdad. Amén, aleluya. Aunque en nuestra limitada capacidad humana para comprenderla es necesario creer para tener una comprensión correcta de quién es Dios. Además, es una verdad que es necesaria afirmar para sostener todas las doctrinas cristianas. Amén. Entonces, la palabra Trinidad, como les mencionaba, no se encuentra en la Biblia. Tal vez me estoy centrando más en este tema porque es como un principio o un abrebocas de este mensaje. Nos estaba llevando todo la antesala que hizo el audio o el maestro Derek para llevarnos a esta verdad de la Trinidad, ¿verdad? Entonces no me centré tanto al principio, sino como al final de a lo que nos quiere llevar la enseñanza en esta mañana. Entonces se requiere un estudio cuidadoso, y aquí tengo un estudio que me puse a mirar, a investigar el día de ayer, y ahorita por el grupo se los comparto para que usted pueda profundizar más acerca de este tema.
Es bastante extenso. No podemos entender que desde el principio el Señor nos está hablando, desde Génesis 1 nos está mostrando, ya nos estaba empezando a mostrar en ese tiempo, a las personas de ese tiempo, que existía un Hijo y que existía un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay muchos textos bíblicos, como decía hermano Derek, pero hay uno que llama mucho la atención, que es Mateo 18:29, cuando manda esa gran comisión que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo que leí aquí en este estudio dice que él no puso en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Puso y, haciendo separación entre una y otra persona y dándole importancia a cada una de estas tres personas, ¿verdad? Porque si hubiera colocado o una coma, no, el Padre, del Hijo y del Espíritu, no, puso y. Puedes hacerlo en el nombre de este Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, debido a la dificultad de entender cómo puede haber un Dios en tres personas, algunas personas rechazan esta verdad, pero es irracional creer solo lo que podemos entender completamente. Imagínate, si ese fuera el requisito para creer una verdad de la Biblia, creo que rechazaríamos muchas otras cosas de la verdad de Dios. Si el requisito fuera entender razonablemente o completamente las verdades bíblicas, hermano, le cuento que estuviéramos hoy como en divagando. Pero es hermoso lo que nos manda el Señor. Dice que debemos creer, tener fe en que esa palabra es real, que es verdadera. Entonces dice que, por ejemplo, ¿quién puede entender realmente cómo Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? La respuesta es que quedamos como dudosos, pero ¿cómo es Dios y cómo es hombre? Pero fue necesario, amén, que Él fuera hombre para poder morir, para poder tener esa muerte sustitutiva por nosotros en la cruz y limpiar nuestros pecados. Porque si no lo entendemos, si nuestra mente finita no comprende esto, entonces estaríamos rechazando esta verdad de Cristo. O sea que ese sacrificio queda invalidado o eso pierde fuerza. Amén. O quién de nosotros puede comprender cómo la Biblia es inspirada por Dios, pero también escrita por autores humanos. O sea, son casos que vemos en los cuales a veces nos enfrentamos, o muchas de las personas que no creen en Dios, o agnósticas, o personas que dudan mucho, o los que están empezando y que también se crean estas ciertas dudas en sus cabezas. Ajá, pero ¿cómo puede pasar esto? Porque son verdades eternas de Dios y que nuestra mente finita pues no logra comprenderlas. Pero sí hay soportes bíblicos que apoyan estas verdades, ¿verdad? La respuesta es que ninguno de nosotros puede aprender completamente estas profundas, pero fundamentales verdades. Pero debemos recibirlas por la fe en el Dios que las ha revelado. Podemos comprender plenamente que un Dios existe en tres personas. Es una pregunta que se plantea en este estudio. No podemos entender verdaderamente todo lo que significa la Trinidad, pero debemos creerlo por la fe para entender mejor esta Trinidad. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor nos habla, nos muestra, y no aparece nuevamente esta palabra, pero dice: al mismo tiempo, este Dios único, existen tres personas en la Trinidad, como se ha dicho antes. La Biblia enseña que el Padre es Dios. Las Escrituras también afirman que el Hijo es Dios y establecen al Espíritu Santo como Dios. Las tres personas son verdaderamente Dios. Tanto Dios como los otros dos miembros de la divinidad son tres personas divinas que son iguales. Las tres personas de la Trinidad pueden distinguirse de las otras en términos, pues, de sus propiedades o de su función acerca del ser humano, ¿verdad? Dios es el Padre,
el creador de todo. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, que es el que renueva, el que transforma, el que nos presenta al Padre y al Hijo, el que nos enseña esa verdad del Evangelio, de por qué. Es la fuerza que nos impulsa, Él es el que nos ayuda, esa persona importante que es la que nos acerca al Padre, que en el momento de la venida de Cristo es el que nos va a unir allá, nos va a llevar, nos va a levantar y nos va a entregar allá en los brazos del Padre y de Jesucristo, amén, en las nubes. Las propiedades personales significan que el Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Amén. Hoy día hay mucha confusión acerca de este tema y por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios profundicemos cada día más y no nos dejemos confundir y que nos hagan restar la importancia o nos hagan dudar de la existencia de estas tres personas que son uno. Y Elohim, esta palabra nos habla acerca de esto, ¿verdad? De esa unidad preciosa, de esa unidad perfecta de Dios, del Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Hay varios pasajes de las Escrituras que hacen referencia a cada una de las personas de la divinidad como distintas, pero sin embargo solo un Dios. En la Gran Comisión, como les mencionaba antes, Jesús encarga a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y hace ahí la referencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús ordena a sus seguidores que se conviertan y los bauticen en el nombre de las tres personas de la Trinidad. De la misma manera, Jesús no usó el verbo plural, sino que usó singular, sino que usó el singular, tampoco dijo nombres en plural, sino dijo nombre, Dios, un nombre. Otros textos importantes distinguen las tres personas de la divinidad, como el bautismo de Jesucristo. En Mateo 3, 13 al 17, ya conocemos la historia donde está Juan el Bautista bautizando a Jesús. Se escucha la voz del Padre, está Jesús allí en el agua y viene el Espíritu Santo sobre él. Amén. Entonces aquí se ven claramente reflejadas estas tres personas de la Trinidad de Dios. Bueno, la Biblia concluye con una distinción de las tres personas diferentes de la Trinidad. Gracia y paz a vosotros, eso lo encontramos en Apocalipsis 1, 4, 5. Dice, las diferentes personas de la Trinidad. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes. Juan no habría puesto al Espíritu entre el Padre y el Hijo si no lo hubiera considerado divino. Amén. Entonces ahí podemos ver también en este hermoso pasaje lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Y sé que de pronto falta mucho y quise como tratar de sacar lo más básico para entender lo más claro que podamos. Este tema que es bastante complejo, pero que es una verdad de la vida cristiana. Y le damos gracias al Señor por enviar a su Hijo a morir para limpiar nuestros pecados, pero también le damos gracias por enviar ese Consolador, ese Espíritu Santo, que es el que nos ha enseñado a conocer al Padre y a conocer a Jesús. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Más tarde les envío al grupo el estudio completo porque tiene muchos puntos, muchos puntos extensos, donde nos habla de las cualidades de Dios, que es eterno, que es uno, que es exclusivo, que es incomparable. Entonces, más adelante les hago llegar el estudio. ¿Amén? Padre eterno, Dios soberano, te damos gracias por tu misericordia, por tu piedad, porque eres bueno, misericordioso, Dios eterno, soberano. Dios, gracias por esta hermosa palabra, que te pido por favor sea atesorada en nuestros corazones, que podamos entender, Señor, tu verdad, que podamos creer a tu verdad,
que nuestra fe sea aumentada para así seguir creyendo en lo que tu palabra dice, mi Rey. Que nuestra mente y nuestra razón a veces quiera hacer dudar, Señor, de esta verdad. Pero sabemos, Dios, que tu Espíritu Santo, Dios, es el que nos muestra, el que nos lleva, nos revela, el que nos guía, el que está con nosotros, acompañándonos. Oh Dios, y el que nos afirma esa verdad en nuestros corazones. Dios eterno, te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Entrego este tiempo en tus manos. Sea tú, mi Dios, Padre, en medio de nosotros, en esta reunión, al terminar lo que sigue, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Tengamos un día próspero en las manos del Señor. Oh Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra revelada en nuestros corazones. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, mi Dios. Nosotros como intercesores, unidos en oración. Primero para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Enséñanos, Señor, a seguir creyendo en ti, a seguir poniendo nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros temores delante de tu presencia. Enséñanos, Señor, a entender, Padre mío, la revelación de tu palabra, que cada día te manifieste más en nuestra vida. Y te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho consciente o inconsciente, o que han hecho nuestros familiares, Señor, que te hemos ofendido, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Sin embargo, hoy, unidas en oración, con el corazón contrito y humillado, nos ponemos delante de tu presencia para clamar por aquellos que recurren constantemente a nuestra sala de oración. Pedirte, Señor, y te presentamos delante de ti esta lista, estos clamores por sanidad, estos clamores por personas que no te conocen, estos clamores por personas que aún desconocen totalmente y han desviado sus corazones hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia las adicciones, Señor. Y clamamos, Señor, y seguiremos clamando, esperando la manifestación, tu amor y tu soberanía en cada vida, en cada familia, mi Dios. Oh Padre Santo, tú creaste al hombre hecho a tu imagen. A la imagen de Dios lo creaste, una creación perfecta. Estábamos destinados a una vida venturosa y eterna, y no estábamos destinados a sufrimiento físico, ni morales, ni enfermedades. Pero el pecado, la muerte hizo su aparición con todas las enfermedades y dolencias que llevan en ella, como dice Romanos 5:12. Está claro, Señor, y entendemos que la violación de las leyes físicas y morales conducen con frecuencia a la enfermedad, al desequilibrio psíquico y emocional, tales como el alcoholismo, la drogadicción, tanta manifestación del ser humano que ha hecho hoy en día, y también la licencia para la sexual. Sabemos, sin embargo, como dice la Biblia, destaca que no toda enfermedad necesariamente es resultado de un pecado personal. Por lo menos el caso de Job, vemos ejemplos en la Biblia. Job era íntegro, temeroso, recto de Dios, apartado del mal hasta el punto que no había ninguno como él en toda la tierra. Con todo, Dios tuvo a bien mandarle una prueba para su crecimiento espiritual. Lo vemos en Job 1:8. También hay un caso del ciego, el ciego de nacimiento, que ni él ni sus padres habían provocado por sus pecados esta ceguera, que se hizo pero hizo manifestar la gloria de Dios en Juan 9:2-3. También vemos el caso de Pablo, que le habían puesto Dios un aguijón en su carne, no porque hubiera pecado, sino para guardarlo del orgullo, debido a las revelaciones inauditas del Señor, como lo vemos en 2 Corintios 12:7, y lo voy a citar. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh Señor, enséñanos a comprender esta profundidad de esta palabra. Mi Dios bendito, Señor. Sin embargo, sabemos y entendemos, con todo Dios tuvo bien mandar cada prueba a cada una de estas personas y tal vez a muchos de nosotros que no ha sido tampoco por causa de pecado. Tenemos que estar claros nosotros los creyentes y los que predicamos la palabra, que muchas veces nosotros mismos hemos sentido enfermedades o nuestros hermanos de la congregación, y nunca pensemos necesariamente que tiene que ser a causa de pecado. A veces vemos pastores, ministros, líderes que han sufrido enfermedades devastadoras y dolor, y no pensemos en nuestro corazón que necesariamente tiene que ser pecado, porque sabemos que hay pruebas que cada uno de nosotros, las pruebas de fuego que cada uno de nosotros podemos pasar. La obra de Cristo, según Isaías 53:4, dice: el Mesías llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un primer cumplimiento de esta profecía estuvo en el ministerio de Palestina, y vemos el milagro que hizo Jesús en Palestina en Mateo 8:16, de todo tipo de señal de su victoria sobre el mal y sobre la muerte, además de la prueba deslumbrante de su propia divinidad. Pero fue sobre la cruz que llevó nuestros pecados con todas sus consecuencias físicas y morales. Es allí que consiguió para nosotros la redención total del alma y del cuerpo. Habiendo quedado expiado el pecado, Dios da a todos los que creemos en Él el perdón y el nuevo nacimiento espiritual. Sin embargo, eso no necesariamente vamos a padecer una enfermedad o un sufrimiento por causa de nuestras conductas. Al esperar esto, gemimos dentro de nosotros mismos, ya que aunque el hombre interior se renueva de día en día, nuestro hombre exterior, se va desgastando, o sea, nuestro cuerpo físico se va desgastando. Nuestro cuerpo es un tabernáculo perecedero dentro del cual gemimos con angustia, ya que está para ser destruido, como lo vemos en 2 Corintios 4:16. Así que, hermanos míos, no es correcto decir, como algunos lo afirman, que por la expiación de la cruz quedó de inmediato conseguida la sanidad de todas nuestras enfermedades desde hoy. Que no se puede estar enfermo si se anda cerca de Dios, dicen algunos, sino que el Señor no tiene otra voluntad que la de sanar. ¿Y qué decirle, ofenderle? Señor, si tú quieres lo sanas. No, Él tiene en el corazón sanar, y no necesariamente sea a causa del pecado. Oh Señor Padre Santo, por lo cual nuestro cuerpo envejece día tras día, y que un día tendremos que abandonarlo, no nos sorprende, como le sucedió en 2 Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Además vemos a Job. Las escrituras nos muestran otros creyentes que andaban muy cerca de Dios y no obstante padecían enfermedades. Pablo no fue liberado nunca de su aguijón en la carne, como lo leímos anteriormente. Timoteo sufría constantemente dolores en el estómago, lo vemos en 1 Tito 2:5-3. A veces creemos, Señor, ¿por qué me pasa eso? Tal vez en el grupo o en los litados vemos que están padeciendo problemas gástricos, Señor. Trófimo, también vemos otro ejemplo, fue dejado por Pablo y Mileto porque estaba enfermo. Oh Señor, ningún cristiano duda que Dios puede sanar hoy, como también lo sanó en el pasado. Y creemos, hay 3 maneras en que se puede manifestar. Dios dice, primero, Dios puede dar la certidumbre de la curación. Vemos a Juan 4:50. Vemos muchos milagros que simplemente Dios decía, ve, y fue sanado, como lo dijo en Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra y le fue dada. Así nosotros podemos creer que va a ser sanado, Señor Padre Santo. Vemos también
Disculpen, se metió una llamada. Vemos también el Señor permite que la prueba persista, como le sucedió a Pablo. Vemos también Dios hace comprender que ha llegado la hora de la partida y a veces siempre la tenemos que aceptar. Hay muchos casos, ¿verdad? Y lo sabemos. En una palabra, la voluntad de Dios no puede ser otra cosa que buena, agradable y perfecta. Ahora, hermanas mías, dispongamos el corazón como creyente a discernirla y aceptarla con la fe entera que permite el milagro necesario en cada uno de estos casos, Señor. Hoy te ponemos, Señor, este listado. Tú conoces cada caso, Señor. Tú conoces cada situación. Tú conoces, mi Dios, y siempre clamamos y seguiremos clamando, creyendo que veremos esos milagros. Pero todo, Señor, se hará en tu tiempo. Oh, Señor, te ponemos